Hablemos de todo un poco. Le invitamos a que nos tomemos un café y tertuliemos los lunes a las 3 de la tarde. Programa Ciudadano de Oro de la Caja Costarricense de Seguro Social. Moverse es importante. Lo invitamos a que haga ejercicio y se mantenga en forma. Participe en el Club de Actividad Física los lunes y jueves de 10 a 11 de la mañana. Programa Ciudadano de Oro. Síntomas de alerta en un adulto mayor. Dificultad para respirar. Dolor en el pecho. Vómito o diarrea persistente. Desorientación. Somnolencia. Fiebre por más de 3 días. Pérdida del olfato o del gusto. Acuda a un centro médico si presenta estos síntomas. Caja Costarricense de Seguro Social.
Ya estoy sembrando mis lechugas. Ya controlo mejor mis emociones. Ya estoy aprendiendo a ver las charlas en línea. Usted también puede participar en estos grupos del programa Ciudadano de Oro. Inscríbase al WhatsApp 72 77 37 36. Caja Costarricense de Seguro Social. Reunirnos virtualmente todos los días es así de fácil en el programa Ciudadano de Oro de la Caja Costarricense de Seguro Social. Le invitamos al espacio Cápsulas de Oro, de lunes a viernes a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde en nuestro perfil de Facebook Ciudadano de Oro. Hablamos de cocina, ejercicio físico, psicología y muchos temas más. Viva una nueva normalidad desde su casa. Hola, ¿qué tal? Pero muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a nuestro espacio Cápsulas de Oro del programa Ciudadano de Oro de la Caja Costarricense del Seguro Social. Estamos en nuestra segunda entrega de este 19 de febrero del 2026. Mi nombre es Maynor Artavia Díaz, les estaré acompañando durante esta transmisión. Agradecemos a la gente que se nos une aquí por Zoom, como también a las personas que se nos están uniendo por Facebook y que ya reportan sintonía, como Flor Porras, Vicky Vargas, Lizeth Molina. Muchas gracias, muy amables por acompañarnos. E igualmente, recordarles de que al finalizar esta transmisión, en Facebook queda posteada o queda nuestra grabación durante un mes, y en YouTube, en el canal de YouTube, queda ya, por decirlo permanentemente también, en nuestro canal de YouTube también pueden ver nuestras presentaciones y nuestros aportes en el mundo virtual del programa Ciudadano de Oro. En esta tarde nos acompaña la compañera Alejandra Suárez Arias y su espacio Perspectivas. Entonces, sin más por el momento, Alejandra, buenas tardes, bienvenida. Audio y imagen son tuyas. Buenas tardes, ¿cómo están? Es un gusto. Bueno, vamos a iniciar con el tema que les traigo para hoy. Y bueno, ya después me van a decir si se identifican, porque voy a hablarles de una época que yo creo que todos la vivimos. Algunos tal vez participaron incluso de este movimiento. Entonces voy a compartirles la presentación. Y vamos a hablar hoy sobre el movimiento hippie.
creo que todos recordamos o todos sabemos que es un hippie, ¿verdad? O a qué se le llamaba hippie. Eh, y bueno, vamos a hacer un recorrido por este movimiento. ¿Qué es? ¿Qué significó? ¿De dónde nació? ¿Qué consecuencias o impacto ha tenido en nuestra vida actual, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un recorrido por el movimiento hippie. Y bueno, primero que nada, bueno, definirlo, ¿qué fue? Fue una contracultura juvenil. ¿Qué significa una contracultura? Como lo dice su nombre, es algo que de alguna forma, va en reacción a lo establecido. Es como una protesta de alguna forma. De ahí nacen las contraculturas. Y este movimiento, ¿verdad? Los hippies surgieron a mediados de la década de los 60, principalmente en Estados Unidos, ¿verdad? Y donde dieron origen, pero rápidamente se difundieron por el mundo occidental. Y bueno, ¿de qué trataba? Era un fenómeno sociocultural que rechazaba los valores dominantes o los valores tradicionales de la sociedad, como por ejemplo el materialismo, lo rígido, ¿verdad? La disciplina rígida, la autoridad estatal, y proponía una vida basada en la paz, el amor, la libertad, la autenticidad personal. Entonces, eso era como lo que ellos promovían, ¿verdad? Por eso el peace and love que hemos oído, ¿verdad? El signo de paz y amor es un signo hippie. Todos estos movimientos, ¿verdad? Contraculturales, pues tienen un origen, un contexto histórico. Y acá, como dijimos, que nació en la década de los 60, que fue una década marcada por la guerra de Vietnam, ¿verdad? El auge de los movimientos por los derechos civiles y el cuestionamiento de las normas de la cultura consumista. Esos fueron como los insumos. La gente estaba muy, o sea, había gente, había grupos, había personas que estaban como muy disgustadas por el auge del materialismo, por el consumismo y además por la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam, que para muchos estadounidenses, ¿verdad? Era una guerra que no tenía en realidad nada que ver con ellos. Entonces, los soldados regresaban a su casa heridos o incluso los padres recibían a sus hijos muertos. O sea, fue una época verdaderamente convulsa y por supuesto eso es caldo de cultivo para un movimiento como el de los hippies. Pero también tenemos que mencionar que hay otro antecedente y es una llamada generación Beat, que esta es de los años 50. Esta generación promovía la vida bohemia, estilos de vida alternativos y nace alrededor de los 50. Entonces, primero vamos a ver un poquito, de manera muy rápida, qué es la llamada generación Beat, porque es clave para entender el movimiento hippie. Es decir, los hippies se nutren mucho de esta generación anterior que eran los llamados Beat, ¿verdad? Entonces vamos a ver, ¿qué fue la generación Beat? Bueno, esta sí fue una generación más de índole, no fue masificada, no fue una generación que trascendió de manera tan amplia y masificada como los hippies, pero el movimiento, la generación Beat fue un movimiento literario y cultural que surgió en Estados Unidos a finales de la década de los 40 y durante los 50. Y esta generación Beat estaba conformada principalmente por escritores, poetas y artistas jóvenes que se sentían alienados de la sociedad estadounidense de posguerra. Es decir, también esta es una reacción a algo. Esta es una reacción, la generación Beat es una reacción a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, después, cuando termina, trae consigo movimientos artísticos, movimientos de protesta, pesimismo,
cuestionamiento, ¿verdad? Y bueno, la generación Beat es producto de esto. Más que un grupo organizado, esta generación era una forma de estar en el mundo, era un grupo de personas que compartían una sensibilidad, se caracterizaban por ser inconformes, errantes, muy críticos y en una búsqueda espiritual y profundamente existencial. ¿Cuál es el contexto para que nazcan la generación Beat? Como les dije, ¿verdad? La Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, hubo cambios en Estados Unidos. A Estados Unidos le favoreció y hubo un gran crecimiento económico. Se conformó el ideal de familia tradicional, pero es ese ideal como artificial, ¿verdad? Ese mamá, papá y sus hijos en una casa maravillosa, con una vida maravillosa. Eso era algo que en los años 50 se manejaba en los Estados Unidos, ¿verdad? También el consumo masivo, el conformismo social y un gran conservadurismo. Entonces la generación Beat, ¿verdad? Que está antes de los hippies, empieza a reaccionar, ¿verdad? Ante esto. Entonces, esta generación reacciona ante esta normalización o esta idealización de la vida, que en realidad era algo falso, y rechazaron la vida predecible, denunciaron la hipocresía moral y fueron más en búsqueda de experiencias intensas y auténticas. Y a través del arte, porque bueno, esta generación Beat era básicamente conformada por artistas, ¿verdad? Artistas, escritores. ¿Y qué significa Beat? El término Beat significa, tiene varios sentidos. Significa cansado, golpeado, derrotado, el hastío frente a un sistema. También significa beatífico, que alude a una búsqueda espiritual, casi mística, y nos refiere al ritmo, beat, que es una conexión con el jazz, la improvisación y la vida vivida como flujo. Entonces, toda esta amalgama, digamos, de significados define muy bien el espíritu beat, agotamiento del mundo moderno y deseo de trascendencia. ¿Ok? ¿En qué se caracterizaban entonces? ¿Cuáles eran sus ideas centrales de la generación Beat? Todavía no hemos entrado con los hippies, ¿verdad? Esta es la antesala. Entonces, las ideas centrales eran rechazo del materialismo, crítica del conformismo, búsqueda de autenticidad, libertad sexual y emocional, exploración interior y la vida vivida como experiencia, no como plan. Esta generación no fue solo literatura, ellos eran básicamente enfocados a la literatura, sino era también una forma de vida. Admiraban el jazz, la improvisación, el riesgo creativo. Eran muy ¿cómo se puede decir? Experimentales en su escritura. Querían escribir como se toca jazz, sin censura, sin corrección excesiva, y hacían mucha literatura de experimento. Y bueno, ellos usaban drogas como el alcohol, la marihuana. Decían que como una búsqueda de percepción ampliada. O sea, ellos lo que decían era que por ejemplo, usar ciertas sustancias les podía permitir ver otras cosas y llevarlas al arte. Luego, otra de sus características era, bueno, el viaje y marginalidad, vagabundeo, carreteras, o sea, una vida así como de vagabundeo, de búsqueda de aventura. Se identificaban con los marginados sociales, inmigrantes, presos, artistas, locos. Y en cuanto a espiritualidad, tuvieron un interés
por el budismo zen, el hinduismo y el misticismo. La espiritualidad no institucional va a ser un puente directo hacia el movimiento hippie, porque, bueno, luego vamos a ver también lo que los hippies toman de toda esta generación beat. Y bueno, estos tres que vemos ahí son los llamados como la Santísima Trinidad del beat, o sea, porque fueron tres escritores fundamentales de esta generación. Uno es Jack Kerouac con su novela El viaje o En el camino, ¿verdad? Su novela En el camino de 1957 convierte el viaje en una metáfora vital, moverse para encontrarse, escritura espontánea y ritmo de jazz. Luego, Allen Ginsberg tiene un poema llamado Aullido de 1956. Es justo como lo dice el nombre, es un aullido, es un grito. Rompió tabúes sobre sexualidad y locura. Se le hizo un juicio, se le juzgó por obscenidad. Sin embargo, él ganó el juicio. O sea, y tenemos a Williams Burroughs, su obra, una obra muy compleja, El almuerzo desnudo de 1959, es una crítica feroz al control social, es una visión, es una obra experimental, y de hecho les cuento que yo la tengo, la comencé a leer y voy a tener que volverlo a intentar porque no lo logré. Es un estilo, bueno, es verdaderamente un experimento. O sea, es como estar leyendo lo que tal vez una persona está pensando, pero bueno, es algo bien intrincado. Bueno, esos serían como los tres así grandes representantes de esta generación beat. Y ahora sí, volvamos a los hippies. Esto yo lo quería mencionar para entender también, ¿verdad? De qué se nutrieron los hippies. En la cultura nada nace de una manera espontánea, o sea, todo lo que existe tiene un antecedente. Entonces es el antecedente para los hippies de esta generación beat, ¿verdad? Su denuncia. La generación beat es como esa parte intelectual, ¿verdad? Esos que dan como la semilla intelectual. Entonces, bueno, ahora volvamos a los hippies. De los beats, ¿verdad? Pasamos entonces al movimiento hippie. ¿Qué tenían en común? El ADN en común. Bueno, el rechazo al materialismo, una búsqueda de espiritualidad, un deseo de expandir la percepción, o sea, de ver las cosas más allá. Pero lo que en lo que se diferencian justamente es que la generación beat es una minoría, ¿verdad? Es un grupito, son unos intelectuales, es un grupo literario, es una búsqueda más individual, o sea, ellos con sus obras, con su poema, con su novela, y el movimiento hippie es un movimiento ya masivo, social, que busca atraer gente, que tiene unos ideales comunitarios, es más una utopía, ¿verdad? Porque ellos, la utopía de la paz, el amor, haga el amor, no haga la guerra, era lo que ellos decían, es atraer, ¿verdad? A que las personas tomen conciencia de lo que estaba pasando, de la guerra en Vietnam, del consumismo, etcétera. Ellos sí buscaban una toma de conciencia a nivel social. Y bueno, ¿qué heredaron entonces de los beats? El rechazo al sistema, la vida alternativa, la espiritualidad, el viaje como experiencia transformadora y la idea de que vivir distinto es una forma de resistencia. Es decir, es como decir, yo vivo distinto, yo no estoy con el sistema, yo resisto viviendo distinto. Y bueno, viene 1967 y es, bueno, ocurre el llamado Verano del Amor,
donde miles de jóvenes fueron a San Francisco, de Estados Unidos, para celebrar una nueva forma de vida. Música, comida gratis y libertad social. Em, esto se llevó a cabo en el distrito de Haight-Ashbury, en San Francisco. Y el símbolo flower power es un término, o la flor del poder, ¿verdad? Acuñado para simbolizar la resistencia no violenta. Usar flores como armas, emblemas de amor frente a los rifles de la policía militarizada. Vean que ellos en realidad era un movimiento de paz, un movimiento de haz el amor, no la guerra, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles eran entonces las premisas de la filosofía hippie? ¿Qué eran por lo que ellos abogaban? Como decir sus pilares. Bueno, la paz y no violencia, o sea, como les digo, peace and love, ¿verdad? Rechazaban absolutamente la guerra de Vietnam y, bueno, lema central, haz el amor, no la guerra. Luego también ellos promulgaban la libertad y el amor libre, romper con las reglas afectivas tradicionales, expresión sexual y emocional sin ataduras ni posesión. Era la libertad puramente. Vida comunitaria y naturaleza. Ellos también promulgaban el retorno a lo básico, rechazar el consumismo. Vean que o sea, aquí también se nutre de la crítica al consumismo, ¿verdad? En favor de la vida en comunión con el entorno, o sea, con la naturaleza. Entonces, por eso fundaron comunas, gente joven que se iba a vivir, no sé, en algún lugar y compartían y sembraban. Es ideal, ¿verdad? Es ideal de la vida comunitaria en igualdad y en la naturaleza. Y luego también otra de sus premisas era una búsqueda de respuestas fuera del cristianismo occidental. Entonces empezaron a interesar en el budismo, en la meditación, en el hinduismo, ¿verdad? Buscaron, de hecho, hay algunos artistas de esa época como por ejemplo el Beatle, ¿cómo se llama? George Harrison, él fue a la India y tuvo un acercamiento con la espiritualidad de la India, etcétera. Eso era también una característica de este movimiento hippie, ¿verdad? Para ellos, la realidad convencional era una construcción limitante y había que romperla para ver la verdad, es lo que ellos decían, ¿verdad? Según ellos decían que utilizaban ciertos medios no para evadirse, sino para una búsqueda, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, usaron algunos psicodélicos. Ellos decían que para una búsqueda de su interior y también para esa búsqueda el misticismo, ¿verdad? La espiritualidad oriental, el zen, el yoga, que ellos lo utilizaban para encontrarse, ¿verdad? Para buscar esa interioridad. Y bueno, también estos movimientos hippie nos trajo arte y expresiones culturales, ¿verdad? Esta contracultura se manifestó en múltiples formas artísticas, como por ejemplo la música, que fue un vehículo de difusión cultural y filosófico, como géneros como el folk rock y el rock psicodélico, festivales como Woodstock, que es un festival muy mencionado en 1969, con cientos, miles de asistentes que simbolizaban el espíritu de la época, ¿verdad? Y ese grito contra la guerra, contra la violencia. Estos son algunos de los artistas y músicos icónicos de ese movimiento. Ustedes me dirán si alguno de estos lo conoció, lo escuchó. Jimi Hendrix, que fue un ícono del rock psicodélico y protesta contra la guerra. Janis Joplin, una voz emblemática del rock blues y la emoción cruda, y de veras esta muchacha
tiene una forma de cantar, bueno, tenía increíble. Los Beatles, que fueron una influencia fundamental en la música y la espiritualidad de la época. Luego estas bandas, Grateful Dead and Jefferson Airplane, unas bandas de San Francisco. Bob Dylan, poeta de la canción protesta y folk, y luego otros como The Who, Creedence Clearwater Revival, Crosby, Stills, Nash Young, Santana, Los Doors, Joan Baez, Johnny Mitchell. Luego también, por supuesto, hubo manifestaciones en las artes plásticas, que se caracterizaban por una estética psicodélica, colores, vibrante, ¿verdad? Se enfocaban en carteles de conciertos, el arte pop y diseño gráfico, y figuras como, y estas incluyen figuras como Víctor Moscoso y Rick Griffin, Andy Warhol y Robert Crumb. Este arte, ¿verdad? Se caracteriza por colores intensos y formas distorsionadas que reflejaban la cultura de la época. Este movimiento, ¿verdad? Artístico, también estuvo pues muy ligado a la contracultura, ¿verdad? Esta contracultura hippie, la protesta contra la guerra de Vietnam y además una nueva búsqueda de formas de expresión visual que se influyeron por la psicodelia, el rock y los mensajes de consumo. Y acá vemos una imagen que es sumamente popular de Andy Warhol, ella es Marilyn Monroe, donde él de diferentes gamas, ¿verdad? Nos la muestra. Luego la moda. ¿Quién, digo yo, quién no habrá usado unos pantalones acampanados, ¿verdad? En los años 70 o en los 60. El estilo hippie, ¿cómo era la moda? Bueno, era ropa suelta, ¿verdad? Que también eso nos habla de la libertad, ¿verdad? De sentirnos sueltos. Estampados florales, ¿verdad? Accesorios artesanales, ausencia de jerarquías estéticas. Este estilo marcó una ruptura con la moda convencional y aún sigue influyendo en tendencias posteriores. O sea, vamos a ver que en realidad este movimiento hippie nos ha dejado mucho. Y luego en el cine también, por supuesto, tuvo su influencia. Por ejemplo, tenemos esta película de esa época, no sé si alguien la habrá visto, Easy Rider, se llama Buscando mi destino, es con Peter Fonda, Jack Nicholson, de 1969. Esta película captura el pensar de esa época, los valores de esa época. Eran unos jóvenes que van en la motocicleta recorriendo el país. Y bueno, ¿qué impacto ha tenido esta cultura esta contracultura en nuestra sociedad? Y bueno, aunque no lo creamos, pues sí, realmente ha tenido un gran impacto. Por ejemplo, en cultura y sociedad, valores como la tolerancia, la diversidad cultural, la apertura espiritual y el pacifismo, que se integran gradualmente en la cultura occidental. En la moda y estética también vemos, ya lo vemos y lo comprobamos que ha tenido una gran influencia. En el medio ambiente y la ecología, ¿verdad? En el valorar la naturaleza, la vida simple. Esto anticipó movimientos que ya se están dando, ecológicos que tenemos y de sostenibilidad modernos. También nos ha impactado en una filosofía de vida, la búsqueda de autenticidad personal, una crítica al consumismo, la exploración interior, que han mantenido influencia en prácticas de las que se hablan actualmente, como la meditación, el yoga
y otros movimientos espirituales posteriores. Pero resulta que, bueno, este movimiento hippie que tuvo un auge, que tuvo una gran importancia, que marcó, ¿verdad? Marcó una generación, tiene un declive. Y vamos a ver, pues, qué fue, por qué tiene un declive este movimiento hippie que tiene, pues, valores tan realmente actuales como lo estamos viendo. Y la pregunta es, bueno, ¿desapareció el movimiento hippie? Entonces sí, podemos decir que sí, como movimiento colectivo, visible y masivo. Pero como ese conjunto de valores, prácticas, no, ¿verdad? Fue un fenómeno muy ligado a un momento histórico, mediados de los 60, comienzos de los 70. ¿Y qué pasó? Que cuando ese contexto cambió, el movimiento va perdiendo cohesión. Es decir, algo surge por una razón, pero cuando esa razón ya se empieza a debilitar, de repente ya el movimiento va aminorando. Ellos se sostenían, el movimiento hippie se sostuvo sobre tres grandes tensiones, ¿verdad? La guerra de Vietnam, ese era como el motor, la juventud numerosa y movilizada y la confianza en que el cambio cultural podía transformar el mundo. Pero a comienzos de los 70, la guerra empezó a terminar. La guerra de Vietnam termina, entonces la protesta va perdiendo, como quien dice, pierde a su enemigo, se va diluyendo, ¿verdad? Ese sueño, esa energía, esa utopía, y ya sin un contraqué tan claro, ¿verdad? Ese movimiento va perdiendo un poco su foco. Y luego vamos a ver otras cosas que pasaron, ¿verdad? La absorción del sistema es yo creo que fue uno de los golpes más fuertes contra los hippies. ¿Y qué es la absorción por el sistema? Bueno, simplemente se comercializaron, es decir, ellos contra lo que ellos luchaban terminaron siendo absorbidos. Resulta que de repente la ropa de ellos, que era ropa de protesta, que era ropa que era simbólica, comienza a salir en las pasarelas y entonces se vende y entonces ya el sistema lo absorbe. La música que era protesta, que era experimental, que era un grito, ya deja de ser rebelde, sino que la misma industria, también la industria la toma, la distribuye masivamente, le van quitando ese significado, ¿verdad? Los símbolos como flores, paz, libertad, ya pierden sentido y se vuelven decorativas. Entonces, lo que ellos hacían para romper, para transgredir, se convierte en moda, se convierte en estilo, es decir, fueron absorbidos por el sistema. El capitalismo demostró una enorme capacidad para neutralizar la crítica, convirtiéndola en mercancía. Entonces, de repente, alguien que ni sabe de qué trata el movimiento hippie andaba con un signo de paz y amor y se vendían y las calcomanías, entonces se le va perdiendo el sentido original. Es absorbido por el sistema, simplemente. ¿Ok? Ya acá vemos, por ejemplo, la moda hippie en una pasarela, absorbida por el capitalismo salvaje. ¿Ok? Además, bueno, también había otras cosas como todo, ¿verdad? No todo lo que brilla es oro. Ellos mismos en su movimiento tenían algunas contradicciones internas, porque ellos, por ejemplo, proclamaban igualdad, amor universal, rechazo de jerarquías, pero en la práctica sí aparecieron problemas. O sea, por ejemplo, liderazgos encubiertos, como por poner un ejemplo, se supone que en una comuna todos son iguales, todos participan igual, paz y amor, pero de repente no, hay un líder, hay alguien que marca, hay alguien que manda, entonces eso está contradiciendo la filosofía de ellos. Por ejemplo, el machismo, que ellos obviamente están en contra del machismo,
pero bueno, de repente aparecen el macho, ¿verdad? En esas comunidades. Idealización de la libertad sin asumir responsabilidades, o sea, si bien es cierto, abogaban por la libertad, pues eso no implica perder la responsabilidad como ciudadano, pero entonces se podían ir a algún extremo, ¿verdad? Y luego también el consumo problemático de drogas, que es en lo que para muchas personas en su recuerdo o en su imaginario, piensan que un hippie es el que fuma, ¿verdad? El que consume alcohol. Este, no era la mayoría, tal vez, pero bueno, eso quedó y eso fue uno de las contradicciones, pues, que se encontraron y muchas comunidades de hippies no lograron sostenerse en el tiempo. Eso es lo que podríamos llamar el lado oscuro, ¿verdad? Esas contradicciones que tenían. Por ejemplo, bueno, en 1969 hubo en ese festival, eh, hubo violencia, luego algunos de los cantantes, de los artistas icónicos murieron por sobredosis, como por ejemplo Jimi Hendrix, Janis Joplin y Jim Morrison, excelentes artistas, pero murieron por problemas, ¿verdad? Por sobredosis. Y luego yo siento que también es una gran estocada para el movimiento hippie, fue Charles Manson. ¿Recuerdan a Charles Manson? El asesino de la familia Tate, de Sharon Tate en California. Bueno, estos se encuentran documentales, en películas. Bueno, Charles Manson vivía en una comuna, uno podría decir que era un hippie, vivía con varios muchachos, él los llamaba la familia, ¿verdad? Y él fue el cerebro, ¿verdad? El autor intelectual del crimen ocurrido en Hollywood, Sharon Tate, que era la esposa de Roman Polanski, estaba embarazada, casi iba a tener el bebé, como de 8 o 9 meses ya, y un grupo de esa comuna liderada por Charles Manson, la asesinó y asesinó a varias de las personas que estaban con ella. Esto fue algo terrible. Y claro, esto es una mancha gigantesca, inmensa, a el movimiento hippie, ¿verdad? Porque por un grupo, los demás pueden salir, ¿verdad? Juzgados o por ese grupo, ¿verdad? Pero podían creer que, bueno, que eran personas problemáticas todos los que participaban de este movimiento, lo cual obviamente no es así. Pero bueno, esta fue una gran mancha que caló y que comenzó a desmontar, ¿verdad? A contribuir a que este movimiento pues fuera perdiendo fuerza, credibilidad, y etcétera. Y bueno, poco a poco entonces se va cambiando, ¿verdad? La mentalidad, lo que se llama del nosotros al yo, ya el movimiento hippie va debilitándose y se van dirigiendo las energías hacia otros ámbitos. En lugar de ver a nosotros, ya se vuelve una búsqueda interior, nace lo que ahora se conoce el movimiento New Age, ¿verdad? Que es más el bienestar personal, o sea, más hacia uno mismo. Y luego también algo que obviamente influyó en el declive de este movimiento es el factor tiempo o edad. Es decir, mucha gente que fue hippie en los 60s ya creció, bueno, crece, se casa, se absorbe por el sistema, volvemos otra vez a lo mismo, estudian, se hacen profesionales, se integran a la vida y bueno, ya todos esos sueños de juventud, pues ya no, ¿verdad? Entonces eso también, esos rebeldes, pues tuvieron que enfocarse pues en otros intereses y dejarse absorber pues por la vida normal. Y bueno, eso es
el hipismo juvenil no es igual cuando cambia la edad y la vida, ¿verdad? Y eso, pues, si conocen a alguien que en los 60, 70 fue hippie, sería interesante ver cómo es ahora y qué piensa. Sin embargo, bueno, este movimiento, como les dije, decayó, pero tiene un legado. A pesar, ¿verdad?, de todo, sigue teniendo una gran importancia, una gran influencia, influyó en valores y símbolos que aún continúan presentes en el pensamiento social contemporáneo, paz, diversidad, derechos humanos. Esto tiene una base en aquellos años. En el arte, la música y la moda todavía un gran legado. En movimientos posteriores, como el llamado New Age, ecologismo, las comunidades alternativas, todo eso participa de ese legado de los hippies. Quedó mucho más de lo que parece. Persisten como les digo, en el ecologismo, en el pacifismo, en los derechos civiles y en esa búsqueda de espiritualidad alternativa. Entonces no se puede decir que desapareció y se acabó, y no. Hay un gran legado de todos estos valores, de todos estos sueños de una época en donde se luchaba por la paz, se luchaba contra la guerra, ¿verdad? Contra el hacer conciencia. Cuando nosotros hablamos, cuando se critica el consumismo, pues acá tenemos una base en aquella época de los movimientos hippies, ¿verdad? Están presentes, ese legado está presente entonces en los movimientos ambientalistas, en estas comunidades ecológicas, en la cultura del bienestar, en el activismo social. Ellos eran muy activos socialmente, en sus protestas, su forma de manifestarse. Y también está presente en estas nuevas formas de familia y afectividad, porque ellos promulgaban la libertad, la aceptación, ¿verdad? El amor. Y bueno, es cierto que tal vez no triunfó como una estructura política, aunque creo que ellos en realidad tampoco pretendían, ¿verdad? Pero sí lograron algo más difícil, y es cambiar una forma de vida, una forma de ver las cosas, la imaginación de Occidente. Nos enseñó a cuestionar la autoridad, a valorar la experiencia sobre la posesión y entender que vivir auténticamente es una forma válida de éxito. La semilla sigue germinando. Bueno, cuando uno cuestiona, cuando los jóvenes cuestionan la autoridad, cuestionan lo que se les dice a veces sin fundamento, es que esto es así porque es así, punto. Pero no necesariamente es así, ¿verdad? Esa búsqueda de la verdad, pues bueno, esto es un legado también de esta cultura, contracultura hippie. Y bueno, yo les pregunto, porque todos creo que pasamos por los años 60 y 70, ¿verdad? ¿Cómo vivieron ustedes esa época, verdad? ¿Alguno quizá fue hippie o conoció a alguien que de verdad participó en una comuna? ¿Qué recuerdo se tiene de esa época, verdad? Eso me gustaría conversarlo. Pero antes de que puedan participar, quiero presentarles un pequeño video es un pequeño video que resume esta presentación, ¿verdad? O sea, todo lo que yo les he dicho lo vamos a ver en este video, ¿ok? Nada más, Minor me dice si se oye o... Vamos a ver dónde está. Ok, perfecto. A ver que no encuentro. Ah, ya lo encontré. Compartir sonido y compartir. Paz, amor, flores en el pelo. Seguramente Perfecto. cuando pensamos en el movimiento hippie, nos vienen a la mente imágenes muy, muy claras. Pero ¿saben qué? Detrás de todos esos símbolos tan icónicos se esconde una historia mucho más profunda. Una rebelión intelectual y espiritual que de verdad cambió la cultura occidental para siempre. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto.
La ropa colorida, la música psicodélica, todo eso es como la capa de arriba, ¿no? Lo que vemos a simple vista. Pero, ¿qué fue lo que impulsó a toda una generación a darle la espalda a la sociedad? ¿Cuáles eran las ideas que de verdad los movían? Esa es la pregunta que vamos a responder hoy. A ver, para entender de qué va todo esto, tenemos que hablar de un concepto clave, la contracultura. Y es que no era solo una moda, para nada. Era toda una propuesta de vida que desafiaba directamente los valores de su tiempo. Todo en nombre de la paz, el amor y una búsqueda, pero radical, de la libertad. Pero la pregunta es, ¿por qué surgió esta contracultura con tanta fuerza justo en ese momento? Para entenderlo, tenemos que echar un vistazo al mundo en el que vivían, que, la verdad, estaba lleno de contradicciones. Imaginen la escena. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos proyectaba una imagen de casi perfección. Era la época del famoso sueño americano, una economía que no paraba de crecer, la familia perfecta, el consumo como señal de éxito. Pero claro, bajo esa superficie de optimismo y conformidad, había una rigidez y una presión social que, para los más jóvenes, era asfixiante. Y ahí estaba la contradicción, una contradicción gigante. Mientras en casa se vendía este ideal de paz y prosperidad, la realidad más cruda de la guerra de Vietnam y las luchas, a veces violentas, por los derechos civiles, mostraban una cara completamente distinta. Fue esta hipocresía la verdadera chispa que encendió la rebelión. Y acá es donde la historia se pone de verdad interesante. Porque el movimiento hippie no apareció así, de la nada. Tuvo unos predecesores intelectuales, un grupo que plantó las semillas de la contracultura una década antes. Con ustedes, la generación Beat, un movimiento de escritores, poetas, artistas, que ya en los años 50 se sentían completamente fuera de lugar en esa sociedad tan conformista. Ellos fueron los verdaderos pioneros en cuestionar el sistema. Ahora, lo más fascinante es el propio nombre del movimiento, Beat. No tenía un solo significado, sino 3 al mismo tiempo. Por un lado reflejaba ese agotamiento, el sentirse golpeado, vencido por la sociedad. Pero a la vez hablaba de lo beatífico, o sea, de una búsqueda espiritual profunda. Y por supuesto, del ritmo, del beat del jazz que tanto admiraban. Cansancio y trascendencia, todo en una sola palabra. Y fíjense, porque sus ideas centrales son literalmente el ADN del movimiento hippie. Hablamos de un rechazo total al materialismo, una crítica a la conformidad, una búsqueda incansable de lo auténtico y una nueva libertad sexual y emocional. Para los Beats, la vida no era un plan de carrera, sino un viaje, una experiencia de exploración interior. Suena bastante familiar, ¿no? Ellos construyeron los cimientos filosóficos sobre los que luego bailarían los hippies. Muy bien, ya tenemos la semilla intelectual. Ahora vamos a ver cómo germinó y se transformó en un fenómeno cultural masivo, un auténtico florecimiento de color y sonido. Y esta es la transición clave, el punto de inflexión. Los Beats eran un movimiento más bien minoritario, muy urbano, con un tono un poco más oscuro, más existencial, como el jazz que escuchaban. Los hippies, en cambio, tomaron su ADN, ese rechazo al sistema y esa espiritualidad, pero lo convirtieron en un movimiento masivo, mucho más conectado con lo rural, optimista, utópico y con el rock y el folk como banda sonora. Pasaron de la búsqueda individual a un sueño colectivo. Y ese sueño colectivo explotó en 1967. El verano del amor en San Francisco fue el momento en que la contracultura salió de los márgenes y se tomó las calles. Miles y miles de jóvenes llegaron para vivir una utopía tangible de música, libertad y flower power, el poder de las flores, que era su símbolo de resistencia no violenta. Bueno, ya vimos de dónde vienen. Ahora vamos a analizar en detalle cuáles eran esos valores centrales que definían la visión del mundo de los hippies. Podemos resumir su filosofía en 4 ideas principales, como si fueran los pétalos de una flor. Primero, la paz y la no violencia, en oposición directa a la guerra. Segundo, el amor libre, que rompía con todas las reglas tradicionales. Tercero, la vida en comunidad, en conexión con la naturaleza. Y cuarto, una espiritualidad alternativa, buscando respuestas más allá de la religión organizada.
Y acá viene un punto que es central para entenderlos. Para ellos, la realidad convencional era como una construcción que limitaba el potencial humano. Había que romperla para encontrar la autenticidad. Y para lograr esta expansión de la conciencia, usaron dos herramientas principales. Por un lado, las drogas psicodélicas como el LSD, que veían como una vía para la introspección profunda. Y por otro, el misticismo oriental, como el budismo zen, para una conexión espiritual más directa. Y claro, el gran vehículo para difundir todas estas ideas fue sin lugar a dudas la música. Artistas como Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Beatles, ellos no solo crearon la banda sonora de la época, es que sus letras, su sonido, su estilo de vida encarnaban la filosofía del movimiento. La música no era solo entretenimiento, era el mensaje. Y en lo visual, la era fue igual de explosiva. Por un lado teníamos el arte psicodélico de los carteles de conciertos, con esos colores intensísimos y letras todas distorsionadas que buscaban, de alguna forma, replicar una experiencia sensorial. Y por otro lado, el arte pop, con figuras como Andy Warhol, que usaba imágenes de la cultura de consumo para criticarla desde adentro. Pero bueno, como sabemos, el verano del amor no podía durar para siempre. Entonces, ¿qué pasó con el movimiento? Y más importante, ¿qué queda de él hoy en día? Vamos a ver su legado. El movimiento, como esa fuerza masiva y visible, se fue apagando poco a poco. ¿Por qué? Bueno, principalmente por dos razones. Primero, su gran enemigo, la guerra de Vietnam, llegó a su fin. Y sin esa causa que los unía a todos, perdió mucho foco. Y segundo, el capitalismo hizo lo que mejor sabe hacer. Absorbió la rebelión. De repente, los pantalones acampanados y los símbolos de la paz dejaron de ser una declaración de principios y se convirtieron en un producto más en una tienda. La contracultura se volvió una mercancía. Pero, ¿y aquí está la gran paradoja? Aunque el movimiento como tal desapareció, sus ideas ganaron. Piénsenlo, el pacifismo, la tolerancia, el ecologismo, la popularización del yoga y la meditación, todos estos valores que eran súper radicales en los años 60, hoy son parte fundamental de nuestra cultura. De alguna manera, la contracultura se integró en la corriente principal. Así que la pregunta final que nos queda es esta. Aunque ya no veamos comunas en el campo, cuando reciclamos, practicamos mindfulness o defendemos la diversidad y la paz, ¿no estamos de alguna forma viviendo el legado de aquella rebelión de flores y psicodelia? Quizás el eco de los hippies resuena hoy mucho más fuerte de lo que pensamos. Ok, bueno, ese era el tema que les traía para hoy. Y bueno, me gustaría escuchar algunas experiencias de aquella época, como les decía, cómo la vivieron, si conocieron a alguien, eh, Ok. no sé, Minor, yo creo que, no, vos no sos de esa No, época. yo no. Mis hermanos sí vivieron la época del hippie No, pero yo en esa época estaba pequeña. y nosotros estábamos pequeños. Ale, vos y yo somos de la misma Sí, generación. sí, sí. Sí, estábamos pequeños. Tal vez es Carlos Alvarado o algunos de ellos que sí pueden a hablarnos un poco más. Yo sí me acuerdo utilizar pantalones de campana, por ejemplo, y tal vez en algún momento usar camisas así como un poco floreadas, así con cosas así. También, sí puedo decir que sí las utilicé. Vamos a ver, don Carlos Alvarado, ¿qué tal? Buenas tardes. Le escuchamos, Carlos. Buenas tardes. Muy buenas Buenas tardes. tardes. Bueno, Minor, yo puedo decir que sí viví esa época. En Cartago se marcó mucho porque había un movimiento de varias personas que, dicho sea de paso, pertenecían como a una sociedad, como lo decimos nosotros, económicamente muy bien establecida. Ellos fueron los que marcaron esa época. No sé si me explico. Eh, eh, lo fundamentaron gente que económicamente estaba muy bien. Como lo digo, como lo explicaban ahí, hubo una rebeldía de su misma sociedad
contra su misma sociedad, que no estaban de acuerdo cómo vivían ellos y cómo los tenían, porque primero era la sociedad, tal vez apartando la espiritualidad, pero era una sociedad que ellos tenían que vivir. Ejemplo, si Minor era médico y era mi papá, yo tenía que ser médico. Se marcaban esas situaciones, no sé si me entiende la idea. Y sí, muchos pantalones campana, en los pantalones los símbolos de la paz y etcétera. Y eh, sí decayó porque Cartago, como era una provincia muy conservadora, pero sí dejó secuelas. Y yo siento, licenciada, que todo este movimiento hoy en día también deja alguna herencia, que por la música, por el estilo de vida, que aquel que me importa a mí, que importa a mí, yo sigo viviendo. Y siento yo que las rebeldías de los muchachos son secuela de toda esa situación, que drogas, que asesinatos, porque se hizo como una mezcla de lo que se pretendía y hubo desvíos dentro de la sociedad, y morales y espirituales, ¿verdad? Porque ya no creían en la parte de espiritualidad ni nada de eso. No sé si me explico más o menos la idea, pero yo sí, cuando ando en pantalones de campana, me llevé mi coreada, ¿verdad? No le gustaba a mi mamá ni a mi papá. Y cuando andaba una cinta en la frente, también, ¿verdad? Eso era catastrófico, más en una sociedad como la de Cartago. Y la otra, quiero preguntarle a la licenciada, por ejemplo, los gitanos, que sería muy importante tener un tema sobre los gitanos. ¿Cuál fue la diferencia que marcan los gitanos con la diferencia de los hippies? ¿Verdad? Y no sé si me explico o lo que fue expuesto, hay alguna razón o no. Ok. Bueno, Bueno, gracias. los gitanos sería un tema interesante, pero los Sí. gitanos es más es una etnia. O sea, no es que yo pueda llegar y decir me voy a hacer gitana. No es un No, movimiento, es una etnia. Pero es súper interesante. Yo realmente no sé mucho, pero se podría investigar. Ellos. claro, Sí. Ujú. sería bonito. Y tiene que haber influencias, perdón, Carlos, tiene que haber influencias en nuestra cultura todavía. Vean, no sé si en Puesto. Costa Rica hubieron gitanos, por ejemplo. Mm. Sé que se dieron en otras latitudes y eran hasta No, relegados y eso, porque eran perdón, yo sí conocí una nómadas. familia de paso por Cartago. Ah, a Mm. ver. Ujú. Ah, qué Yo, interesante. Ellos yo tratan de existir hasta el máximo. tengo entendido, bueno, que son como de Rumanía, vienen como Ujú. del este de Europa. Sí. Y, Además, y Y se- he visto programas todavía hoy en día que dan programas en cable de matrimonio gitano se llama. Entonces, de que ellas tienen que usar cosas sumamente extravagantes, sus ujú. vestidos son inmensos, con luces incorporadas, y son súper despampanantes los matrimonios gitanos, y en Estados Unidos se realizan, sí, en Estados Unidos se realizan. Y tratan Está de muy como de interesante. subsistir, tratan de como Sí. de ya no dije, subsistir ellos por sí mismos, Sí, 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 sí. ¿verdad? ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! Ujú. Sí, No, ya claro. te vuelvo y repito, no se me olvida cuando yo trabajaba de secretario de abogados, el primer pantalón que me compré, que me costó 25 colones, fue uno de corduroy de campana, de no lo Ujú. encontré nunca, estaba quemado, una camisa de mano, Tu una mamá, cinta, aparte del chancletazo, te quemó el no, pantalón. me quedó, y no, yo un chacletazo también. Yo Ah, no sí, quiero esas cochinadas del diablo, demonios, fuera de mi sí, casa sí, los demonios. sí, Es que sí. era una época muy radicada en la parte espiritual, ¿verdad? Que todas Oh, las sí. cosas eran malas, ¿verdad? Más cuando lo veía uno con un cigarro, le encontraban un cigarro. Uy, sí, 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 ¿Ves? sí. Y entonces sí es muy interesante, se podría hablar, pero vuelvo y repito que sí siento que las secuelas que dejó todos estos movimientos, o sea, marcan, ¿verdad? Porque sí también atrás de eso y dentro de esa cultura que se tergiversó, hubo drogas, hubo alcoholismo, hubo otro montón de cosas. Entonces, yo creo que hoy en día, como que por genética, van jalando todo eso y es lo que se ve ahora ahí, una rebeldía diferente,
No es una rebeldía como la que acotaba ella, por una mejor sociedad, no. Ahora es más destructiva. Matan, o drogas, se descontroló. Sí. Bueno, está muy interesante. O por ejemplo, Carlos y Alejandro y compañeros, los Terians de hoy también, ¿verdad? Que es una forma también de decir, no estoy de acuerdo con, quiero otra cosa diferente, no me gusta, y llama la atención así, como una moda, simplemente es como una moda más, ¿verdad? Como la No, moda también yo me acuerdo, perdón, Carlos, que una vecina se hizo media hippie, fue absorbida después, posteriormente, ya está casada, ya está hasta pensionada, trabajó, cotizó y toda la cosa. Pero me acuerdo cómo papá y mamá criticaban a mi hermano porque se hizo muy amigo de ella, y ella era de las que se sentaba con una guitarra en la entrada de la casa, en el corredor, con su pelo largo, así, carrera en el centro, súper largo, tirado así hacia adelante, no le cubría la cara, pero sí el lado, y comenzaba a cantar, y cantaban ahí cosas, y entonces y el famoso mamá decía, movimiento cuidado, de la Guillermo, cabeza. Guillermo, se llamaba mi tata, cuidado, exactamente, movía la cabeza así, cuidado, Guillermo, bla, bla, bla. Por supuesto, no, mi hermano no se metió tanto, solo el pelo largo, pero sí, estuvo interesantísimo eso. Sí. Fíjate que, Maino, perdón, de todo eso, por ejemplo, no sé si vale el tema, por ejemplo, en la cuestión de drogas, los territorios, ahora hay nombres de grupos, por ejemplo, aquí los Muchis, los, los hijos de tal, o sea, marcan en zonas también, por la cuestión de las drogas, los grupos. Aquí mandan los tales y, bueno, vea lo que ha estado pasando en Cartago, ¿verdad? Pero yo siento, sin tergiversar mucho el asunto, siento que ha habido raíces que se desviaron de este movimiento. Entonces, los que eran rebeldes se iban más al extremo, ¿verdad? Una prima mía sí fue hippie y ella había que verla con vestidos de manta, chancletillas, ¿verdad? Bolsillo guindando ahí, con colores de psicodélicos, como dijo la muchacha, ¿verdad? Y un turbante, una bendita vincha que usaban ahí atrás. Y creo que fue parte del movimiento hippie también, Ale, fue el no usar sostén, ¿verdad? Que era una atadura, o no tiene que ver nada con ser hippie. ¿Vos qué sabes, Ale? No, eso yo no Creo que, recuerdo. Yo, creo que sí. Sí, yo, porque en Cartago, perdón, en Cartago que anduvo una muchacha, ella se ponía sus vestidos y eran totalmente transparentes, ¿verdad? Sí, no, Eso no sí pasó, usaban. yo me acuerdo y tengo el nombre y apellidos de la ex señora, ahora señora esa, ya está muy mayor, pero sí hubo en Cartago un movimiento que fue muy, muy criticado. Que era algo muy liberador también, ¿verdad? Nada de ataduras, nada, ¿verdad? Pues yo sí me acuerdo. yo sé que eso surgió incluso después de la pandemia, que muchas mujeres que estuvieron en la casa y que no usaban brasier, cuando terminó la pandemia, decidieron no No volver a volver usar. más a usar sostén. Pero bueno, eso yo creo que es Sí, pero yo sí creo algo que era el trivial. tiempo de los hippies, de la libertad, es Voy la a, libertad bueno, pues No yo me se acuerdo de usaba, una, me bueno, acuerdo, bueno, perdón, no, yo, perdón. los hombres no usaban calzoncillos, se usaban Eso sí, no pantalones sé. de manta largos. Sí, cierto. Sí, yo bueno, me acuerdo de una compañera. aquí lo que yo creo que es sustancial es su filosofía de vida, digamos, ¿verdad? Eso es lo que yo rescataría en Sí, el, la libertad de sentirse la libre, paz sentirse cómodo. sobre la guerra, por ejemplo, la Sí. crítica al consumismo, ¿verdad? Y lo Sí, de fuerte que hecho, terminó nadie siendo, compraba como vos ropa. decís, perdón Carlos, lo fuerte que terminó fue que a pesar de que algunas de las ideas todavía siguen, entonces yo soy medio hippie porque reciclo, por ejemplo, y que no un poco, yo soy medio hippie, como el sistema dice, está bien, hágalo y después lo absorbemos y vemos cómo hacemos para modificarlo. Entonces ver pasarelas de gente hippie es algo fuera de, ¿verdad? Que nos presentó ahora Alejandra, a ver, gente hippie ya fue absorbido, pero absorbido. Y entonces hay que comprar ropa hippie. Entonces ya sepa Dios cuánto cuesta ir a comprar ropa hippie, ¿no? No, Bueno, minor. Y vieras que recuerdo bien que aquí había un muchacho hippie, guitarrista, y se dedicó a la artesanía y todo era anillos
con el símbolo ese, que, Ujú. ¿cómo se llama? El símbolo De de la paz y paz, creo amor. que era. Sí, paz y amor, el símbolo, argollas, aretes, y hacían cruces con clavos, que Ujú, de hecho yo conté una vez que los clavos los pasaban por la línea de tren para que los aplastara bien. Entonces ujú, los ujú. juntaban dos y cuando pasaba la rueda esa de acero, que eso pasa por ahí, deja ir viendo el riel, como que los unía más bien por el calor. Entonces todo el Ujú. mundo era cruces de clavos Sí, y sí, más sí, de sí. uno en las esquinas. San José se veía en los parques, en el parque, ahí en la avenida, en el parque central, hippies confeccionando, y se usaba mucho el famoso bolso de cuero. Era una forma Sí. de parte de la indumentaria, ¿verdad? Y el montón de anillos y aretes como símbolos, Ok, tejidos. ok, vamos. Ok, Carlos. Gra- Por acá Rosy Gracias, Chinchilla disculpen. un gusto, Carlos. Por acá Rosy Chinchilla dice, ¿y el violín? Mari Hidalgo nos dice, qué buen programa. Y agrega, oh, wow, no sabía eso. Algo bueno nos queda por dicha, gracias. Qué buenos, qué buena está, qué buena, qué bueno, buenas tardes, muchas gracias. Mari Mora Quirós, buenas tardes. Yo fui parte de ese movimiento, sobre todo en sus ideas filosóficas, su vestimenta y su música, que aún escucho. Eso sí, sin el consumo de sustancias. Nos dice María Mora Quirós. Y Mari Hidalgo dice, y para mí fue muy bonito, aunque no me metí en ningún movimiento. María Mora Quirós se desvirtuó producto de las personas que utilizaron este movimiento para hacer sus prácticas. Esto es lo más común en el ser humano, confundiendo el sentido original que lo creó. Sí. Muerto las cabecillas, cada uno toma decisiones de qué hacer en forma diferente. Mira, y por acá en Facebook nos escribe Flor Porras, muy buenas tardes, bendiciones para todos, mil gracias por esta charla. Vicky Vargas, buenas tardes. Lisette Molina, buenas tardes. Miriam Corrales también, buenas tardes. Gracias a ustedes también, buenas tardes. Cecilia Bravo, buenas tardes. Sandra Vázquez, buenas tardes. Muchas gracias, licenciada Alejandra, por la charla. Se entrecorta, dice por acá. Qué lástima. Laura María Ortiz Barrio Nuevo, buenas tardes. Elizabeth Obando, buenas tardes. Bendiciones, igual para ustedes. Cecilia Castillo, buenas tardes, bendiciones, saludos. Lizeth Molina Grega, buenas tardes. Nunca escuché los beat o beat. Tengo un vago recuerdo de los hippies. Es importante su charla, la paz, no violencia. Gracias. Agrega los virus, sí escuché y escucho. Sí recuerdo las vestimentas de muchos colores, pantalones de campana, una cinta en la cabeza. Uh-huh. Agrega, en muchos lugares todavía veo gente así, defendiendo la paz, protegiendo la naturaleza, el ambiente. Miriam Corrales, yo recuerdo esa moda o movimiento, aunque estaba en la escuela o los primeros años del colegio, dice ella. Dice Molina agrega, yo usé y uso ropa parecida, floreada, pantalón campana. Laura María Ortiz Barrio Nuevo, eso fue terrible, dice. Miriam Corrales, la pregunta es ¿de qué vivían las comunas? Creo que todo, ¿no? ¿Vos sabes Recuerden, algo? Yo creo que es que sí, recuerden que todo habían comunas y ellos hacían sus trabajitos, cultivaba la sí, tierra. sí, Sí, esa era un poco. sí, sí. ¿Qué vacilo? Yo creo que debe ser algo similar a lo que se vive, no sé si todavía se vivirá en Israel, los que llaman los kibbutz o kibbutz, que Ujú. son de este tipo, no sé si todavía existen cuando estoy por Y allá. hay una religión, creo que Los Amish, Los Amish, es esa idea de comunidad. de E comunidad. incluso actualmente hay adultos mayores, que es una tendencia, que se unen en comunidad.
Hay proyectos incluso en algunos países. Sí. En España estaba viendo que habían conformado una cooperativa y se Ujú, habían hecho sus casitas para vivir como juntos, como en comuna. ujú. Es un poco esa, de repente es un legado hippie. Exactamente, por acá nos dice, agrega Miriam Corrales, los virus me encantaban. Había un programa especial en Radio Juvenil, aunque ya el grupo hace años se había disuelto. Agrega Lizeth Molina, muy interesante, la edad también los desintegró. Aparte de el asesinato terrible, siempre hay gente que defiende estos movimientos de libertad. Todo deja enseñanzas. Exacto, un legado. Yo era muy pequeña. Quisiera el link del video, dice por acá Lizeth Molina. Entonces, pues si me lo puedes pasar, yo se lo hago llegar a Lizeth. Eh, Cierto, ma- m- sí. es muy pesado, pero mano, se me ocurre que también se puede colgar en YouTube, Ok, perfecto. Ok, digamos, sí. Sí, me lo como, pasas y yo lo cuelgo o colgalo vos si puedes en YouTube no, del programa. yo no Ok, puedo. entonces pásamelo, yo lo cuelgo con mucho gusto. Si no, yo no tengo acceso, pero yo te lo paso y como algo así como resumen de la cápsula de hoy, porque así quedaría como, no queda dentro de la grabación, sino que queda aparte. Creo que Ok, podría. podría ser. Ujú. Lisette sigue diciendo, cierto, la presión social es muy diferente. El sueño dorado fue algo muy diferente. Beats, nunca lo escuché. Gracias, licenciada Alejandra Suárez, Ciudadano de Oro. Vicky Vargas, me gustó mucho esta. Muchas gracias. Lisette Molina agrega, excelente presentación. El verano del amor y paz, no sabía muchas cosas. Siempre suena su legado, solo la música me acuerdo. Tenía 10 años. Laura María Ortiz Barrio Nuevo agrega, muchas gracias, muy interesante. Porra dice, me encantó la charla, de mucho conocimiento, excelente. Roberto Pérez Hernández nos dice, tal vez nació antes con el anarquismo en Europa, antes de las dos grandes guerras. Soy Sonia Rodríguez, teléfono prestado en este momento. Ok, doña Sonia, un placer. Gracias, doña Sonia. Muy bien. Cecilia Bravo dice, muy buena charla, me gustó mucho. Recuerdo los años 70. Roberto Pérez agrega, sembraba, intercambiaban balance, cuidaban unos a otros, nos dice por acá. Dicen en Facebook. Y por acá para ver, déjenme ver, aquí hay más nuevos. Sí, hay muchos por acá. Para ver después de este. A ver, ok, yo creo que no sé si había leído a María Mora Quirós, se desvirtuó producto de las personas que utilizaron este movimiento para hacer sus prácticas, confundiendo el sentido original que lo creó. Alicia, muchas gracias, excelente. Carlos Alvarado, paz y amor, ellos vendían lo que hacían. Y Laura Varela, muchas gracias por la charla. Que se repita, dice por acá doña Laura Varela. Muy bien. Y para ver, por aquí alguien me estaba escribiendo en el chat. eh, Dice don Ronald Cabrera, nos escribe paz y amor de era psicodélica, luego se desataron los salones, conocí muchos, salió después de la guerra de Vietnam, nos dice por acá don Ronald Cabrera. Muy bien, perfecto. Ujú, Estamos. Pero a ver, ajá, dice aquí Roberto Pérez Hernández agregó, sembraban, bueno, sí, intercambiaban y cuidaban unos de otros. ujú. Perdón, ya lo había leído. No, y es que Sí, Ana, por recuerden favor. que en Costa Rica, antes, sobre todo antes, las cosas llegaban más tarde. O sea, las modas, las cosas. Yo me acuerdo que ya estaba terminado. Ahora tenemos las redes sociales, la inmediatez, entonces ya todo es ya, ¿verdad? Pero en aquella época, aparte de que nosotros no teníamos las mismas
situaciones que tenía Estados Unidos, como lo de la guerra de Vietnam y, bueno, muchas características de esa sociedad, pues acá el movimiento hippie tal vez no fue así como tan Tan fuerte. grande o incluso no fue al mismo tiempo, porque aquí llegaba todo después, ¿verdad? Yo creo que aquí la gente empezó a oír los Beatles en los 70 Ujú, cuando eran de los 60. ujú, Y la moda de los pantalones acampanados aquí fue como en los 70. Ya estaba, ujú, ya más bien los hippies estaban de caída, ¿verdad? Entonces, aquí siempre las cosas, mi mamá siempre decía, aquí todo viene tarde, ujú, pero bueno, ya no, ¿verdad? Ahora todo sí es en tiempo real. Los ujú. movimientos, las modas, todo ahora sí lo Todo, todo, vamos. todo. Hasta el cine llega ya en español, cuando antes teníamos que esperar, no sé qué, un año, año y medio para que nos llegara traducido. Y ahora Ahora, todo llega, ahora llega Netflix primero, llega llega. Netflix primero que al cine. Correcto, sí, sí, sí. Yo usaba, para ver, dice Hani Vindas, yo usaba esa moda a mis 14 y 15 años. Blusas de mangas, sí, mangas anchas aquí, y pantalones campanas, dicen, etcétera. Dice Hani Vindas por acá. Ok. Ujú. Bueno, muy bien, Ale. Palabras de cierre de tu participación. Estuvo bien buena. Ah, no, perdón, doña Rosy Vallarade. Perdón, doña Rosy, que quería agregar algo. No, 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 agradecerle a Ale que qué bonita la charla, ¿verdad? En realidad para mí, digamos, hasta ahorita que he escuchado todo eso, porque yo estaba demasiado tiernita, acababa de nacer, cuando en los 60 sucedió eso, tenía como 2 años quizás, 2 años Ujú. más o menos tenía yo, pero ya cuando llegamos en los 70 ya estaba grandecita, ya tenía como unos 12 años, ya me gustaba pues usar pantalones campana, ¿verdad? Que fue lo único que yo logré en los 15, 12, 15 años que ya estaba yo en la adolescencia, así me gustaba ver y una vez le dije a mi mamá que me comprara uno. Algo así me lo compró, ¿verdad? Pero que no quería, pero me lo compraron, ¿verdad? Pero fue lo único, de ahí de lo demás no me acuerdo hasta ahorita que estaba escuchando usted, que usted estaba diciendo todo eso, porque en ese tiempo, como le digo, ¿verdad? En los tiempos de antes no es como los de ahora, que las modas ligerito los muchachos las agarran y todo. En los tiempos de antes, si mamá decía sí, lo teníamos, si no, pues no, ¿verdad? Muy bonita la charla, es interesante, ¿verdad? Para conocer uno lo que no ha conocido durante todos estos años. Muchas gracias. Gracias, doña Rosy. Ok. Bueno, a usted. Gracias, doña Rosy. Alejandra, palabras Sí. de cierre. Bueno, antes de despedirme, quiero hacer una aclaración de algo que comentó, creo que fue Lisette Molina, que dice que nunca había escuchado los beats. Los beats son los precursores, como, o sea, son los que se consideran como los precursores del movimiento hippie, pero los beats son los llamados la generación beat, son escritores, básicamente, no es un grupo, no es un grupo musical, son varios escritores que tenían en común una manera de pensar, una temática, ¿verdad? Ese desencanto, esa crítica, esa protesta, ese estar contra el consumismo, esa búsqueda del interior y de la experimentación. Bueno, eso es la generación beat, que es en los años 50 y que se consideran como los papás intelectuales del movimiento hippie. Y los Beatles son ya el grupo, ¿verdad? Que sí todos conocemos, ¿verdad? Paul McCartney, John Lennon, taca, taca. Que ustedes recuerdan que John Lennon, cuando se separó de los Beatles, no sé si han visto, hacía con Yoko Ono, con la que se casó con Yoko Ono, ¿verdad? Esa es toda una historia, pero hacía como protestas en favor de la paz. Y me acuerdo que hay una que se fue a una tienda y se metió en una cama con Yoko Ono para llamarla una tienda, de seguro era de muebles o algo, y él se metió con Yoko Ono y entonces los periodistas y entonces él decía, ¿verdad?, contra la guerra y bueno, este, ese sería John Lennon, ¿verdad?, de los Beatles. Y bueno, Mira, ya por para... acá todavía, don Ah, Ronald Cabrera dice, faltaron los zapatos de plataforma. E igualmente Carlos Alvarado dice, zapatos de plataforma también. Sí.
Ah, Sí, sí, yo sí usé zapatos de plataforma y con mis eso 10 todavía se años. usa. Sí. Bueno, la moda volvió. Sí. En mujeres todavía se usan zapatos altos de plataforma, pero en varones, yo Ah, creo que sí, en varones no. O si has no, visto, no, en varones no. Yo no he no. llegado a ver varones en plataforma, pero sí las mujeres todavía, sí, usan unas cosotas así súper altas, grandísimas. Algunas mujeres las usan, los gustos. Y hoy en día hay muchas tendencias en eso. Ya no es como antes, ¿verdad? Como el tiempo de nosotros que era, yo me metía una pantimedia, mi mamá en el pelo con tal de hacerme el pelo para atrás, ¿verdad? A lo brillantina de John Travolta, ¿verdad? Pero hoy en día uno ve, nada más hay que ver en la calle y uno ve las variedades de infinidades de tendencias, de como que cada uno puede escoger y hasta formar su propia tendencia. Ayer andaba en un mall por acá cerca y me extrañó grandemente los muchachos algunos andan de la usanza Cantinflas, que no creo que ellos sepan qué es eso. Pero bueno, miren que su pantalón súper caído, casi a mitad de nalga. Otros muchachos con sus pantalones con ruedos vueltos. Yo me acuerdo del ruedo vuelto, por ejemplo. ¿Verdad? Y algunos andan con sus pantalones súper tallados, súper ajustados. ¿Verdad? Entonces, como hoy en día hay multivariedad de opciones de cómo poderse vestir. Ok. Gracias, Lizeth Molina, por la aclaración, dice por ahí. Dice, si hay hombres que usan zapatos plataforma, unos que se mudan de negro, dice. Ah, bueno, los negros, los que buscan vestirse de negro. Ok. Ahora sí, Sí. Ale, cerramos Bueno, ok. transmisión. Bueno, lo que hay que resaltar, ¿verdad?, de este movimiento hippie es que no lo podemos ver como una moda en realidad, aunque se pueda haber transformado para muchos en una moda, pero en realidad ellos tenían una filosofía, tenían una razón de por qué usaban flores, por qué la libertad, por qué la ropa, ¿verdad?, que era libertad, etcétera, cuando a veces hay tendencias que no tienen tal vez ni razón de ser. No sé, de repente alguien se deja los pelos, no sé, los pelos parados, pero sin una razón, sin una filosofía. Pero bueno, de ellos hay que resaltar que era una forma de vida, que tenían unos ideales, que tenían una lucha, ¿verdad? Podríamos decir que era un activismo, un activismo. Y bueno, que todavía podemos ver su legado, que es una época que no hay que olvidar y, y pues nada más agradecerles la presencia el día de hoy y que se hayan conectado y nos vemos en otra próxima. Muy bien. Muchas gracias. No sé si puedes retomar la idea de don Carlos de los... ay, se me olvidó, Los Ale. gitanos. Los gitanos, qué Bueno, interesante. probablemente, bueno, sí, me llamo, eso sí tendría que investigar montones porque no sé algunas cosas. Sé, por ejemplo, que hay mucho prejuicio alrededor de ellos, Ujú. eh, y hay muchos gitanos que son millonarios. O sea, por ejemplo, hay un tenista, creo que es Nadal, él es gitano, es que es una etnia. De hecho, incluso ellos no se casan o sea, ellos se casan entre ellos, ¿verdad? Ujú, Por ujú, ejemplo, Lola Flores, ¿se acuerdan de la cantante Lola Flores, española? ujú, ujú. Es la mamá de Lolita, ellos son gitanos. A veces incluso, bueno, esa sería una rama, ¿verdad? Artistas, ¿verdad? Tenemos a Nadal, que tengo entendido que ha ayudado mucho a la comunidad, tenista, no me acuerdo el nombre, es de apellido Nadal. O sea, los gitanos, hay mucho prejuicio alrededor de, ¿verdad? Y sí, sería interesante, pues, tal vez están regados por todo el mundo, Ujú, ujú. aparentemente, ¿verdad? Tienen una forma de vida así, creo, algunos, como eh, de itinerantes, ¿verdad? Como de nómadas. Pero bueno, yo sinceramente no sé demasiado, tendría que investigar, pero está interesante el tema. Ujú. Sí, ok. Muy bien, muchísimas gracias. Agradecemos grandemente a la compañera eh, Alejandra Suárez su aporte. Qué rico, generó bastante, bastante, bastante. Roberto Pérez Hernández dice, seguimos tratando de ser buenos en paz con los otros. Ah, soy Sonia, perdón, Sonia Rodríguez dice.
Muy bien, perfecto. Señores, me voy a anuncios comerciales. Mañana tenemos, ¿verdad? Tenemos el Club de Diálogos de Oro con la compañera Alejandra Suárez a partir de las 9:30 de la mañana, ¿verdad, Ale? ¿Sí? 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 Ok, sí. A partir de las 10 de la mañana tenemos Muévete con don Marvin Andrés Araya Abarca, y en la tarde de todo y algo más con el compañero, el licenciado Víctor Badilla. Víctor Badilla Zanabria, exactamente. Entonces, cordialmente invitados e invitadas para continuar mañana con nuestro mundo virtual del programa Ciudadano Oro. Gracias a la gente en Facebook, gracias a los que nos van a ver en diferido. Por acá la gente en Zoom, que todavía tiene sus cámaras abiertas, como Carlos Alvarado, don Alfredo, Rosy Valladares, Ceni, muy gentiles. Recuerden que somos la Caja Costarricense somos la Caja Costarricense del Seguro Social y somos el programa Ciudadano Oro, que pertenecemos a la Dirección de Prestaciones Sociales, Gerencia de Pensiones. Y este espacio, Cápsulas de Oro, que transmitimos de lunes a viernes, 10 de la mañana y 2 de la tarde. Alejandra Suárez Arias, Maynor Artavia Díaz, les acompañamos. Pasen bien, feliz tarde, hasta mañana. Muchísimas gracias, muy amables.